buenos días, amigos. Gracias por estar una vez más en su programa Agenda Económica. Jairo Severino y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, pasarán este programa sin Luis Manuel, que se va a integrar a nosotros en el segundo segmento. Okay. Pero este programa, como fue una promesa, será desarrollado con la invitación de Miguel Collado Di Franco, que es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Recuérdense que Miguel hace 3 semanas estuvo con nosotros y fue tan corto el programa para él y nosotros que le prometimos, o él nos prometió, que se iba a integrar pronto para terminar el tema, porque yo sigo insistiendo, yo le he dado mucho seguimiento del año 2015 para acá a un proyecto que tiene el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, de reforma fiscal y de responsabilidad fiscal. ¿Y por qué nosotros insistimos en esto? Por la importancia que tiene, Jairo, la reforma fiscal o el sistema fiscal o el déficit fiscal y todo lo que sea fiscal. Porque en los últimos 5, 6, 7 años, la política monetaria ha llevado la voz cantante en lo que se llama estabilidad macroeconómica y lo que es el impulso económico. Y la parte fiscal como que se ha quedado siempre rezagada. Buenos días, Miguel. Buenos días, ¿cómo están, Ezequiel? ¿Cómo estamos, Iron? ¿Cómo va todo? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Placer. Miguel, yo te voy a entrar rápido con una pregunta. A ver. Teníamos la esperanza, ya yo la perdí, no sé tú, de que finalmente en el año 2022 iba a empezar con una reforma fiscal o con un proyecto ya acabado. Pero aparentemente ya el gobierno no va a introducir ningún proyecto de reforma fiscal ni de cambios fiscales y vamos a tener un presupuesto deficitario en el año 2022, aunque con visos de menos deuda o de menos financiamiento. ¿Qué tú tienes que decirnos ahí? Porque la verdad que yo perdí la esperanza y lamento mucho que tengamos un año más sin un sistema fiscal cambiado. Mira, aparentemente algo va a pasar en el 2022 si los números de los ingresos aumentarán en 13%, como ha sido anunciado para el presupuesto de 2022. Nosotros, sin cambios en el sistema tributario, nos parecen que definitivamente esos números están sobreestimados. Pero lo que uno podría pensar es que, como bien dices, no se iniciaría el 2022 con un cambio en el sistema, una reforma, una verdadera reforma, no una simple modificación para tratar de recaudar más, que es lo que uno desea, desde el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, desde el CRES, que es lo que, como bien dices, hemos estado proponiendo desde hace tiempo. Si bien, reitero, no se iniciaría, podría darse un cambio a lo largo del año 2022, y eso haría más sentido con los números que se han presentado. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, ahora mismo hay una dinámica de tratar de llegar a un consenso a través del Consejo Económico y Social, de tener diferentes reformas, unas 13 que hayan sido planteadas o pautadas que van a ser discutidas. Una de ellas es la reforma fiscal. Entonces habría que ver cuándo se podría llegar a arribar a un acuerdo y qué es lo que está pensando el gobierno en esos términos al hacer el presupuesto del 2022 que han anunciado. Perdón, los números del mismo. Bueno, Collado, la verdad que el presupuesto del año próximo de 1.046.280 millones de pesos, que sube, no es que sube tanto respecto al que se ejecuta en este año, pero no lo vemos también muy optimista respecto al déficit proyectado, Di Franco.
Sí, podría ser. Fíjate que para este año de cumplirse en el 2021, Sí. el déficit proyectado de 210 mil millones con No, el, güey. sería Es un 3% para el em, año que viene. Es un 3% para el año que un viene. 3%, un 3%, correcto. Sí. Podría ser un poco optimista porque fue lo que se presupuestó para este año 2021 y ha sido cambiado. Ujú. El monto, sobre todo el monto del gasto, eh, se habría presupuestado que iba a disminuir con relación al de ejecutado en 2020 en aproximadamente un 9%. Se ha contemplado luego del presupuesto complementario que se gastará lo mismo que el año pasado, que en el 2020, es decir, unos 976 mil, casi 977 mil millones de pesos. Estamos hablando de cifras importantes, porque bien dices, Pero perdón, me preocupa, sí, Collado, también el aspecto de los ingresos, porque están estimando ingresos por casi 871 mil millones hoy, de pesos. sí. Y la verdad que no sé sobre la base de qué esto, Eso es porque lo que sí. le decía cuando le respondía a Mm, Ezequiel, su inquietud es que a mí me parecería que está sobreestimado, a menos que haya contemplado, no explícitamente todavía, pero que sí se contemple una modificación al sistema tributario a lo largo del 2022. Ya no para iniciar el 2022, como decía, sino que en algún momento del 2022, ya que si se quieren cumplir, uno especula aquí, si se quiere cumplir con sí. el proceso que se lleva a cabo dentro del CES, bueno, eso tardará un tiempo y están pensando que de ahí podría salir una modificación, una reforma. Hay que ver, porque son diferentes, una modificación versus una reforma, y eso hay que retirarlo. Claro, Es la inquietud de Ezequiel, claro. y el resto también, una reforma que verdaderamente simplifique el sistema tributario, reduzca una serie de tasas, elimine una serie de tributos que son muy distorsionadores, limpiar el sistema, es lo que necesitamos. Y esto ayudará a la economía y en consecuencia ayudará a los mismos ingresos, bien será menos los incentivos a la evasión, a la ilusión y a la misma informalidad que prevalece en la economía dominicana. Miguel, en el año 2021 el gobierno había previsto la posibilidad de vender acciones o participación accionaria en empresas que son público-privados, o sea, que tienen capital privado también. Podría ser que para este año, no lo hicieron en el año 2021 finalmente, podría ser que para este año entonces sí lo tengan previsto y por eso la estimación de esos ingresos. Si es así, tienen que ponerlo en la ley de presupuesto. Sí, pero esa es una posibilidad, tienes razón. Para este año 2021, cuando vimos ese monto, especulamos que era Punta Catalina, el activo que se pensaba vender. Sin embargo, ahora se están contratando unas auditorías de la planta. No sabemos cuándo estarían, entonces todavía queda la incertidumbre de si ese activo se piensa vender parte del mismo, si podría estar ya listo para ser ofertado de una forma transparente luego de salir esas auditorías en este año 2022. Uno previó que iba a ser muy difícil venderlas en el 2021, las acciones, el porcentaje que estaba contemplado y todavía queda la duda de si eso pasará en el 2022. Pero es una posibilidad, tú tienes razón, hay que ver si está contemplada la venta y en consecuencia, de algunos activos, no necesariamente es, pero que uno piensa que sería lo más grande que tiene el gobierno es en generación de electricidad, participación en generación de electricidad. Entonces todavía no hay, ¿qué te digo? Uno no sabe Collado, pero la verdad que en ese sentido. vender un activo, no está hablando de vender una casa, o sea,
vender un activo del Estado en los términos y condiciones y tamaño y lo que representa ese activo no es cosa fácil. No, claro, claro. Posiblemente el Estado esté apostando un poquito más a la eficiencia en la gestión de recaudación, aunque no es tan significativo. Por ejemplo, te pongo algo que está sucediendo. Un plan de regularización de motocicletas, por ejemplo. Eso va a dar 1.000 y pico millones de pesos si todo el mundo se formaliza. No es mucho, pero No, no es mucho. apostando a ese tipo de gestión financiera en el Estado, pudiera lograrse parte de los objetivos. Y claro. Yo creo que... Sí, perdona. No, sí, adelante. termina. Adelante. No, mira, he dicho un par de ocasiones, tal vez ahora a lo largo de los minutos que llevamos conversando, que podrían estar sobreestimados los ingresos. Y aquí, bueno, ¿en qué me baso? Que en este año 2021 ha habido ingresos por la ley que permite la regularización, que se ha llamado de amnistía. Ha habido ingresos extraordinarios en el sentido de que han aumentado precios de materias primas, como el oro, los mismos impuestos por hidrocarburos, que se están cotizando más, el petróleo alto de lo que se esperaba, y otros ingresos que no estaban contemplados. Entonces, en este año, partir de la base de este año y aumentarle un 13%, yo, de nuevo, a menos que haya por ahí contemplado una modificación del sistema, tal vez los ingresos de capital que menciona Ezequiel, ahora tú hablas de poder tener un sistema más eficiente, pero yo no creo que tanto dinero pueda recaudarse solamente por eficiencia. Entonces yo me inclinaría por las otras dos opciones, pero principal por si hay una modificación del sistema tributario planteada ahí, que no ha sido anunciada. ¿Y cuál ha sido la participación del CRES en todo este proceso de discusión, elaboración de borradores, las consultas que que le han hecho a ustedes, por supuesto? No, Ajá. No, el CRES desde el 2015 ha venido trabajando junto con don Francisco Canaguate en la elaboración de una propuesta de reforma tributaria integral, es decir, a todo el código tributario, título por título, que está en su su revisión para las circunstancias actuales. Ha sido presentada a toda la sociedad y es conocido por digamos, todos los actores importantes que deben de conocerlo. En realidad no hemos dado consulta, como dice, simple y llanamente se ha presentado y es una opción que nosotros esperamos que sea acogida, porque, bueno, nosotros consideramos, junto con la experiencia vivida en el país, la experiencia que vivió Francisco Canaguate de primera mano en la modificación del sistema tributario de 1992, que dio origen al Código Tributario, que esta propuesta vendría a beneficiar verdaderamente a la economía, a la sociedad dominicana en cuanto a generación de empleos, un incremento de los ingresos por mayor actividad económica, mayores inversiones y, como decía, un sistema más simple para ser administrado por la misma autoridad, por la misma administración tributaria, que ahí sería más fácil lo que tú decías, en el sentido de poder tener eficiencia, lo que decía Jairo. Fíjate que en 2004, entre 2004 y 2007, en el país, la Dirección General de Impuestos Internos llevó a cabo una serie de reformas que buscaba hacer más eficiente el sistema tributario y lo logró. Muchas medidas administrativas que pudieron incrementar las recaudaciones. Ahí fue cuando se introdujeron los números de comprobante fiscal, para dar un ejemplo de algo que la gente recuerda.
Muy bien, pero cuando tú ves después del 2007, ahí cuando culminan esas reformas, se caen las recaudaciones en términos relativos, es decir, la presión tributaria. ¿Por qué? Porque la base no era sólida en cuanto a tener un sistema amigable para los contribuyentes y más fácil de administrar para la misma DGI, la misma administración tributaria. Entonces, para lograr eficiencias verdaderas que perduren, dada la experiencia de República Dominicana en ese sentido, vista la experiencia del 92 que citaba anteriormente, que incorporamos elementos del espíritu de ese momento, de reforma, en nuestra propuesta, bueno, lo mejor sería esta simplificación que proponemos. De verdad que sí, estamos convencidos. Bueno, Miguel, que no había tenido el placer de saludarte en el día de hoy. ¿Cómo estás, Luis Manuel? Mira, yo participé la semana pasada en un foro en Nueva York, donde estuvo CEPAL, hubieron varios expresidentes latinoamericanos, la Universidad de Columbia, Harvard, Yale. Y cuando se habló de las reformas fiscales en América Latina, hubo mucho temor. O sea, la posición de la mayoría es que en los gobiernos ahora mismo, aun cuando necesitan recursos, no están en disposiciones, viendo lo que pasó en Colombia, no están en disposición abierta así de llevar a cabo reformas. Yo creo que esa es más o menos la posición ahora mismo que tiene el presidente de la República. Por eso tal vez no ha introducido el asunto de la reforma fiscal. Ahora, uno de los elementos, tú hablaste de la parte amigable, ¿no? Y por eso me refería a que ahora mismo tal vez no es amigable hacer una reforma, dada la actitud que hay, los problemas que han habido, el aumento de la pobreza a nivel de los países. Aquí no ha sido tanto por el efecto de las remesas, que han tenido un colchón importante para que no aumentara más los niveles de la pobreza. Pero uno de los elementos básicos, y a que se refirió una alta funcionaria tributaria en México, es que con un mercado informal como el que hay, es muy difícil que una reforma fiscal sea efectiva. O sea, aquí estamos hablando de un mercado informal de un 57%. Estamos hablando de un mercado formal donde el 80% de los empleados que reciben salarios en el sector formal no pagan impuestos sobre la renta. Estamos hablando de que tampoco ese 80%, que la mayoría es en el nivel 1 y 2 de ingresos que está, no paga tampoco básicamente lo que consume la canasta de bienes, y esa canasta tampoco tiene la aplicación del ITEVI. O sea que aquí hay muy pocos que pagan impuestos, porque inclusive en las profesiones liberales hay nadie que paga impuestos. Aquí el que no recibe un salario, el que recibe un salario es el que paga impuestos. El que no recibe un salario aquí no paga impuestos. No pagan impuestos y lo evadan porque ya ni tarjeta de crédito reciben, ni reciben cheques, ni nada que pueda ser un perseguidor. Eso es en efectivo y transferencia. O sea que estamos hablando de un país donde, como en los Estados Unidos, se demostró que hay que $1 trillón se deja de pagar al año, hay una gran porción de esta economía que no paga impuestos. Entonces, lo primero que yo creo que tiene que hacer, y fue correcta la respuesta de esa alta funcionaria mexicana, es que hacer reforma para reducir el mercado informal y hacerlo más formal y aumentar la base. Y una parte importante de eso es que la gente no sienta, porque el MIPYME me dice que le es muy costoso, porque los impuestos lo ahorcan, ¿no? En esa reforma, pues entonces va a tener que reducirse para ampliar esa base y que se haga amigable, digo yo. Bueno, has tocado varios temas. Sí, vamos a empezar por el último. Yo preguntaría... Te voy a pedir, Miguel, que me permita hacer una pausa o nos permita hacer una pausa tranquilo. Y así tú respondes tranquilo. ¿Cómo no? Con mucha certeza las preguntas o las inquietudes de Luis Manuel Piantini. No nos corten, amigos. Quédense con nosotros.
continuamos en Agenda Económica. Miguel, se quedaron pendientes las respuestas tuyas en las inquietudes de Luis Manuel Piantini. Sí, cómo no, gracias Ezequiel. Mira, Luis Manuel, es interesante el planteamiento al que hacías referencia de esa funcionaria en la actividad que participaste, en la cual participaste en Nueva York, con relación a, primero, disminuir la informalidad. Eso se me parece, o ese planteamiento, se me parece a uno que hemos escuchado de primero, antes de hacer una modificación, una reforma al Código Tributario, de realizar un esfuerzo para incorporar más personas que estén ahora mismo evadiendo impuestos y ponerlos a pagar. Pero yo pregunto, ¿y cómo lo hacemos si no hacemos antes una reforma amigable, como usabas la palabra? Porque ¿de qué manera uno va a poder incorporar a quienes ahora mismo están en la informalidad, ahora mismo están evadiendo tributos, impuestos, si no es de una forma, o más bien a través de una reforma que permita reducir los incentivos que tienen los agentes económicos, las personas, a estar dentro de la informalidad, a evadir? Porque hay evasión dentro de la formalidad, o más bien hay informalidad dentro de la formalidad. La hay a todos los niveles. Entonces, si las mismas autoridades dicen en cuanto al ITEVIS es un 40%, lo que estiman no se paga de lo que debiera pagarse ahora mismo. Eso te lleva la tasa efectiva a un 10%, un 60% se estima para el impuesto sobre la renta, una tasa efectiva que podríamos situar en el 16%, y precisamente lo que uno propone es llevar al 16% en 3 años la tasa del impuesto sobre la renta, la corporativa como la máxima que pagan las personas físicas, así como la del ITEVIS al 10%, la del 18 y la del 16 bajarla, pero ir incorporando una mayor base. Y eso se puede hacer. Yo creo que han tenido mucho temor con lo de Colombia injustificado. Yo no creo necesariamente que las autoridades de aquí estén pensándolo. Igual si lo han analizado fríamente. Ustedes recordarán en el 2019 lo que sucedió casi simultáneamente en Chile y en Colombia, revueltas muy bien organizadas, muy bien estructuradas. Y la de Colombia no se diferencia mucho de la de Chile en ese sentido por la base política que existe común en ambos países, pero aún tal vez más fuerte en Colombia, donde tú tienes que luego de los acuerdos de paz hay una representación política de la guerrilla y está primero muy bien financiada, muy bien organizada, con unos lazos muy fuertes con el resto de ese movimiento dentro de toda América del Sur y las relaciones con el régimen cubano, que no hay que olvidar, que fue donde se llevaron a cabo las negociaciones de paz. Entonces, hay que mencionarlo así. Esto no es una cuestión de ideología, pero es una cuestión de cómo se organizan los movimientos y hay que ser realistas en este sentido. Y además la propuesta de Colombia era definitivamente de penalizar a la sociedad. Entonces siempre los organismos multilaterales, muchas personas están pensando en su esquema mental en que la fórmula de impuesto es, o las recaudaciones son la base por la tasa, y eso me va a dar una recaudación determinada y que en consecuencia siempre debo de aumentar la tasa, pero no tienen en cuenta que cuando aumento la tasa esa base disminuye, precisamente por la informalidad que decía. Entonces lo contrario resulta en más recaudaciones en sistemas como el nuestro, de tanta evasión y tanta informalidad. Esa es mi lectura y eso es lo que yo opino con respecto a lo que decía. Miguel, la propuesta de ustedes del 2015
¿En qué se diferencia con la que están haciendo ahora? O sea, ¿tiene alguna variación o ustedes mantienen la misma propuesta que comenzaron en el 2015? La principal diferencia es la gradualidad. Siempre, precisamente por el tema de que se quieren recaudaciones mayores en un tiempo, eh, te digo, por la premura, que sea en un periodo fiscal, que sí, entendemos que con nuestra propuesta inicial se iba a ver ese aumento en las recaudaciones, pero para dar mayor confianza, lo que hemos planteado es que la mayoría de los impuestos pues se van gradualmente disminuyendo las tasas, o los que van desapareciendo lo hacen en un periodo de 3 o de 4 años. Es decir, que de implementarse en el 2022, ya la reforma habría terminado la mayor parte en el 2024 y quedarían algunos elementos por implementar en el 2025. Yo diría que esa es la principal modificación. Una ligera, bueno, solamente por un punto porcentual, una ligera diferencia en la tasa del impuesto sobre la renta. Antes proponíamos una tasa de 15%, ahora mismo es un 16%, que se lleve al 16%. Y el ITEVIS igual a un 10% la tasa. Y se quedan ahí ahora mayores exenciones que las que proponíamos en la ocasión anterior para el mismo ITEVIS. Porque la gente tiene la impresión de que cuando se habla de reforma fiscal siempre es para aumentar impuestos. Y aquí hay que decir que dentro de los países de América Latina que tienen los impuestos más altos es República Dominicana. Nosotros tenemos un impuesto sobre la renta de un 28%, tenemos un ITEVIS de un 18%. Aquí hay tantos impuestos que hasta un impuesto Tobin tenemos nosotros, que en los países de la OECD se planteó eso después de la crisis financiera y nunca se implementó porque tenían oposición fuerte de países. O sea, el impuesto Tobin es ese que afecta a las transacciones financieras. Y yo creo que ese es el único país de América Latina donde hay ese impuesto, porque hay tantos impuestos que tenemos impuestos a todo. Y mucho que y mucho que recauda. Bueno, entonces fíjate otra cosa. Aquí se habla de presión tributaria y pues para decir como que la presión tributaria es bajita y que por eso los impuestos son bajitos. No, la presión tributaria es bajita por la evasión que hay. La presión tributaria es bajita por excepciones que hay. Porque además, cuando tú eliminas de los aportes sociales, de los seguros sociales, de los impuestos recaudados en los países de América Latina, hay países que caen mucho más bajito que República Dominicana, porque esa presión promedio en América Latina baja al 19% y la de nosotros está en 13.5%. Al 16, por lo menos el cálculo que nosotros hemos hecho. Sí. O sea que si tú le sumas las exenciones, que son de un 5, un 6%, te llega al promedio de América Latina, ¿tú me entiendes? O sea que no es verdad lo que se dice con relación a la presión tributaria. Adicionalmente, los países con menos presión tributaria, porque eso lo vengo yo estudiando desde hace varios años, aquí ando con todo, con esos números, son los países donde la menor presión tributaria existe, donde más rápido crecen los países. República Dominicana, Panamá, Perú, con excepción de Uruguay en el sur, porque Uruguay es otra cosa. Uruguay es una institucionalidad. Eso, Uruguay es otra cosa. Pero, y alto que es el IVA. Pero es una realidad. Los países que más, República Dominicana es el país que más ha crecido en los últimos 25 años, con una de las presiones, y además ha reducido su nivel de pobreza. Desde el año 2005, que se subió a 50, ¿no? Tyrone y Ezequiel, a 50 se subió después de la crisis bancaria y se redujo a 21 en el 2019. O sea, 29 puntos en 15 años, un récord histórico eso, creciendo.
Y adicionalmente, Sí. el Gini de nosotros es uno de los más bajos que hay en América Latina. No hablemos de Haití, que es el que más bajo tiene, porque Es son todos incomparable, pobres. y es incomparable. Todos son Ahí pobres. son iguales. La comparación es Y es pobreza. incomparable. Y es incomparable. Lamentablemente, lamentablemente. ¿Qué información tienen ustedes, Miguel, allá en el centro, de cuáles países latinoamericanos no graban con IVA los productos de canasta familiar, como ejemplo el arroz, habichuelas, fármacos? ¿No lo graban ninguno o algunos sí lo graban? Sí, 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 se graban. El caso chileno, por ejemplo, sí están grabados, que bueno, lo pongo porque definitivamente es el país que tiene mayores ingresos y, dentro de América Latina. Y si se graban, ahora, ¿qué tú puedes hacer? Primero, vamos, la tasa que proponemos es de un 10%. No es proponemos que se graben al 18 ni al 16, es al 10. Si se quiere recaudar más, hay que generalizar lo más posible el ITEVIS. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos vasos comunicantes. Cuando tú tienes bienes dentro de un establecimiento que están grabados al 18, al 16, y tienes otros bienes exentos, pues eso se presta a muchas cosas. Hay que decirlo así, con responsabilidad, las autoridades lo saben, creo que todo el mundo lo sabe. Entonces, si queremos que haya mayores recaudaciones y que tengamos un sistema más justo, más equitativo, pues hay que generalizar esos impuestos que tienen muchas exenciones. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer en ese sentido para compensar a quienes tienen menos ingresos? Es que se hace en otros países. Bueno, usar mecanismos como los que ya están establecidos. Y se puede dar una ayuda adicional a través de los mecanismos que están bajo el gabinete social. Esa es una alternativa. Pero si en este país queremos mayor, de nuevo, eh, equidad en los impuestos y queremos mayores recaudaciones, menos evasión, pues ese es un tema que hay que reformar a una tasa baja, reitero. Miren, ese es un solo elemento. Siempre se menciona, llama la atención, obviamente, pero debería llamar la atención la tasa, la eliminación del impuesto a la transferencia bancaria y los cheques que está contemplado en la propuesta. También la eliminación del selectivo a las telecomunicaciones que está planteado en la propuesta, y eso afecta a todo el mundo. Pero también el impuesto al ahorro, que hacía telecomunicaciones. El impuesto al ahorro al que hacía referencia a Luis Manuel, la reducción significativa al impuesto. Sí, Bueno, perdona, hablé del de las transacciones, sí, tú tienes razón, yo estoy ahora refiriéndome al del ahorro, que nosotros entendemos que ya eso es también una doble tributación, en el sentido de que ya ese dinero pagó, esos recursos pagaron impuestos, ya sea por... El problema aquí es atacar la evasión. Yo estoy de acuerdo. Atacar la evasión. ¿Cómo? El problema es que hay mucha informalidad. Atacar la evasión, pero ponía el ejemplo del 2004 al 2007, cuando se hicieron unos esfuerzos bien grandes en la reestructuración de la administración tributaria y dieron efectos, dieron resultados, pero llegó un momento en que ya no podía hacerse nada más. ¿Por qué? Porque el sistema no lo permitía. Entonces, si tú los elementos estructurales del sistema que te están creando los incentivos para la evasión, están permitiendo la evasión, no los atacas, pues no vas a tener una reforma que sea sostenible en el tiempo. Podrías tener un incremento un año o dos, como pasó en el 2013, sí. 2013 y 2014, y en el 2015 las recaudaciones en términos relativos, es decir, la presión tributaria volvió a ser la misma del 2012 y ya vuelve la misma preocupación. Entonces eso crea incertidumbre. Los agentes económicos siempre en este país
ese es un elemento que ayudaría por sí mismo al crecimiento, a las inversiones, quitar esa incertidumbre de que nunca se sabe cuándo es que va a venir la próxima modificación impositiva. No, y además, Eso tenemos que Miguel, terminarlo. por ese problema hay 2 o 3 artículos que son a los que más se le imponen impuestos, como es el caso del tabaco y del alcohol. Ahí estaba yo viendo el caso del alcohol, del alcohol. Perdón, Un y muriendo gente. 66% del precio del alcohol es impuesto. Es impuesto. Y es 66%. Solamente el combustible es el que más tiene. En proporción. Solamente el combustible. Y yo pregunto, ¿a quién afecta eso? A todo el mundo. Y aquí todo el mundo consume alcohol. ¿Y quiénes tratan de evitar pagar esos impuestos? Quienes tienen menos ingresos. ¿Y cuáles son las consecuencias que hemos visto recientemente? Pérdida de vidas. O sea, algo que No, y tiene además, precio. Collado. Eso es increíble. Collado, de verdad. cuando. Pero Ajá. eso es otro elemento que República Dominicana debe ya modificarse y es una parte de la propuesta, esos impuestos tan altos a artículos de ese tipo. Sí, Jairo. Sí, 2 aspectos importantes. Cuando el asunto de los impuestos, de la reforma aquel de los alcoholes, se inventaron una cerveza light. Sí, y le han bajado, reducido el porcentaje de. O sea, venden mucha alcohol, cerveza, pero. claro. Y ahorita Cuando era grado de echan alcohol, agua, los rones gritaron, los roneros gritaron. Sí. Sí, pero perdone, los alcoholes como whisky, vodka, ron, ginebra, etcétera, siguen teniendo esos impuestos altos. Sí, pero la cerveza aquí se consume demasiado. Sí, pero el punto aquí eso es algo, sí, Collado. está un poco anecdótico, pero en realidad el problema de fundamento que trajo a la mesa Luis Manuel es que te incentivas la falsificación, el contrabando y la adulteración de las Muy bebidas. cierto. Eso pasa, pasa con tabaco y en menos un grado ha pasado también con los hidrocarburos. Esa generalización que habla del 10%, me queda un poco la duda respecto a los efectos que se pueda tener realmente en la recaudación y además eso debería ser acompañado en esa propuesta. No sé hasta qué punto eso se ha socializado, cuán realizable sea, pero el hecho de generalizar, aunque sea un 10%, bajándole el ITEVIS o el IVA, como se llamaría, a todos, eso tendría que ser acompañado de una campaña importante de información, de concientización, porque aunque te quiten 8 por aquí y te pongan 10 por el otro lado, eso tiene un efecto muy fuerte en el quintil 1, por lo menos, 1 y 2, que es la masa más pobre, Miguel. No, el efecto no es tan grande, de verdad que no. Las medicinas no estarían grabadas en nuestra propuesta, ¿no? Entendemos que no deben de grabarse. Simplemente los alimentos y algunos que otros servicios más. Pero mira, cuando tú analizas el efecto que tiene en lo que consume la gente, cuando ves el ahorro que tendría por el lado de impuestos como a los mismos combustibles, a los alcoholes, al tabaco, el impuesto selectivo a las telecomunicaciones, los demás selectivos que se plantean eliminar en este país, cualquier persona, no importa sus ingresos, quiere tener un electrodoméstico en su casa, un televisor, un abanico, un aire acondicionado, por citar alguno, todo eso está grabado con selectivo. Eso no tiene razón de ser alguna. Entonces, perdón, cuando tú haces el análisis, el de la placa, y eso solamente por el lado... Nunca se aplicó. Sí. No, digo, diciéndole a Ezequiel aquí que el de la placa nunca se aplicó. Nunca. Eso se paralizó. Era un impuesto retributivo. Realmente, Era malo. Bueno, yo no sé si era malo. Está ahí la ley. Yo no sé si era malo, pero ahí está, hay una ley, y no se aplicó. Sí, hace una Ahora, defensa todos mientras más caro es tu artículo, más tú pagas.
Sí, en un país como al este. 1% el valor es muy alto. Pero yo lo que Depende del valor que tú le pongas, como se ponen los valores aquí. Pero si Sí. paga un 17% más un 1% de placa, oye, es difícil. Bárbaro. Pero yo quisiera a ustedes, la idea es que esta reforma, la que propone el CRES, debe verse de manera integral. Cuando uno la ve de manera integral, no se fijen en ese impuesto en particular, que definitivamente les digo que el impacto combinado con la reducción, porque el impacto combinado con la reducción de otras tasas, de otros impuestos, no sería mm, muy percibido por los estratos de menos ingresos. Y de nuevo, si existe la preocupación que es genuina, hay los mecanismos para compensarlos y debieran implementarse. Entonces, pero eso estamos viendo como que la economía es estática y que usted pone un impuesto a un bien, va a una tasa más baja, como en este caso, pero no está viendo el efecto que tiene haber eliminado una serie de impuestos sobre la inversión, sobre los ingresos, sobre el ahorro, sobre la creación de empleos. Entonces, por otro lado, está incrementando los ingresos realmente en la economía dominicana, que eso es para nosotros lo fundamental de esta propuesta que la planteamos a la sociedad. Si se aplica en conjunto, se va a lograr eso y los ingresos van a incrementarse en República Dominicana. Antes de la pausa. Mira, en los Estados Unidos se pagan impuestos sobre la ganancia de capital, a menos que tú no lo percibas. Por eso es que estos ricos multimillonarios no pagan nunca impuestos, porque todo lo tienen en bolsa, en valores, y entonces hasta que no lo venden y lo realizan, no pagan un centavo. Vamos a la pausa después de esta bomba económica. No nos colgamos. Continuamos en Agenda Económica. Miguel, mira, nosotros, personalmente yo, hemos hablado mucho de reforma fiscal y hemos dicho que tal vez es muy fácil para nosotros, como analista económico, como economista, tú que eres vicepresidente de un centro regional de estrategia económica sostenible, tal vez se nos hace muy fácil, Miguel, porque no somos los políticos y no somos los políticos que estamos en el poder. Yo he dicho que por más que sea, yo entiendo que los políticos, los presidentes de turno tienen que apostar y arriesgarse y jugársela, porque entendemos nosotros como profesionales de que les va a dar mejores resultados, pero al final no se atreven. Luis Manuel trae a la mesa una experiencia reciente que tuvo, y él lo ha dicho en otras ocasiones también, casi una reiteración de lo que él dijo una vez, de que, óyeme, tal vez la situación de pandemia, la situación social no permite que los países implementen reforma fiscal. Colombia tuvo un gran problema y fíjate cómo en el foro que él participó parece que no están totalmente de acuerdo en lo mismo. Entonces, yo insisto, para mí hay que jugársela, pero para el presidente no se la quiere jugar. ¿Qué dice el centro regional? O sea, ¿en qué se basa el centro regional para entender que sí? Porque además la propuesta del CRES es muy atrevida, reduciendo muchos impuestos. Sí, por eso se plantea de que sea de forma gradual, como ya les expliqué, para que tú lo describes como atrevida, ¿sí? Tengan más confianza tanto la administración, tanto el gobierno, como los agentes económicos, pero entendemos que la reforma daría resultados eh, ¿por qué decimos que debe implementarse? Nosotros entendemos que debió haberse implementado en octubre, septiembre del año pasado, una vez asumido el gobierno con
capital político que traía, que todavía es bueno, es considerable, la tasa de aceptación del gobierno. En esas condiciones es más fácil hacer una reforma. Entiendo que todavía hay tiempo de hacerla. Debe hacerse porque los resultados se verían en muy poco tiempo, los resultados positivos en la economía. Miren, vender esta economía en el mundo con un sistema tributario como el que tenemos, para cualquier inversionista, siendo parte del DR Casta, con la cercanía a Estados Unidos que tenemos nosotros, con las tasas de vacunación que ya exhibimos, comparadas con entre las mejores de la región y hasta del mundo, en algunos, sí, sin temor a equivocarme, lo puedo decir. Sí. Pues miren, República Dominicana se vendería como un destino de inversión, además de que se incrementaría la misma inversión local, que sin comparación, de verdad. Eso yo creo que cualquier mandatario debería considerar una propuesta como esta en las circunstancias que estamos ahora mismo, para salir más rápido precisamente de la crisis en la que nos han metido las mismas políticas públicas para tratar de evitar las consecuencias de la COVID-19. Miguel, tal vez. Nosotros nos beneficiaríamos como país con la propuesta esta del grupo de los 7, que después se llevó al grupo de los 20 y fue aprobada, del impuesto del 15% a las multinacionales. 16. Del 16% de las multinacionales. Bueno, todavía no hay. En los No Estados hay Unidos consenso. eso se está peleando. Sí, bueno, hay otros países que lo están peleando más fuertemente. Entendemos que es un error, pero de implementarse una reforma, coincidencialmente nosotros cuando la hicimos era antes de que se estuviese discutiendo, la tasa llegaría al 16%, la tasa de impuestos sobre la renta, o sea que no habría que hacer nada en ese sentido. Bueno, Pero yo no creo que esa propuesta prospere. Miguel, el programa terminó. Gracias Tengo la impresión de que no. Gracias por tu participación en el programa. Esperamos verte pronto. No quiero terminar el Bien. programa sin también decirte a ti, Miguel, para que busques la manera de conseguir revistas nuevas. Ya es la segunda edición de El Dinero Mujer. Este es un paso más que da este proyecto. El periódico que El Dinero. Jairon, Claro. más el periódico Ya El de Dinero. Jairon. Bien, bien. Que yo sé que tú tienes que leerlo semanal, ¿verdad, Miguel? Sí. Claro, Nos claro da que sí. seguimiento, Miguel nos da seguimiento. Sí, sí. Y ellos a mí en el dinero. Por supuesto que Así sí. mismo es, así mismo es. Bien, gracias amigos por mantenerse con nosotros. Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega. Gracias, Miguel. Suerte.